¿Te atreves a escuchar lo que otros no se atreven a contar? Prepárate para sumergirte en los relatos más oscuros y escalofriantes que te pondrán los pelos de punta. Si te gustan las historias de terror reales y misteriosas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Cuál fue el relato que más te hizo mirar detrás de ti? Hola amigos. Antes de comenzar con esta historia, quiero compartirles algo. Muchas veces pensamos que lo sobrenatural solo existe en películas o en cuentos que nos contaban de niños, pero la verdad es que hay experiencias que no se pueden explicar con lógica, cosas que pasan en la vida real y que le han sucedido a gente común y corriente como tú y como yo. Esta historia que les voy a contar hoy me la mandó un suscriptor, y créanme cuando les digo que después de escucharla, van a pensar 2 veces antes de rentar una casa solo porque es barata. Pero bueno, los dejo con esta experiencia que sucedió en Nogales, en una zona cerca del cerro, donde una joven familia vivió algo que jamás van a olvidar. Todo comenzó cuando esta pareja de esposos decidió buscar una casa para rentar. Acababan de tener a su bebé, una niña hermosa, y necesitaban un lugar más grande para los 3. El problema era que el dinero no les alcanzaba para mucho. Él trabajaba en una maquiladora y ella se dedicaba a cuidar a la pequeña. Así que cuando encontraron una casa cerca del cerro, a un precio bastante accesible, pensaron que era su oportunidad. La casa no estaba en mal estado. Era sencilla, de una planta con 3 habitaciones, una cocina pequeña y un patio trasero que daba directo hacia el cerro. Tenía un techo de lámina que se podía subir por unas escaleras que estaban en la parte de atrás. Los dueños anteriores se habían ido rápido, según les dijeron, por cuestiones de trabajo. Eso no les pareció extraño. En esa zona de Nogales muchas familias se mueven seguido por el empleo. Firmaron el contrato y empezaron a amueblar la casa. Durante varios días estuvieron yendo y viniendo, llevando muebles, pintando las paredes, arreglando detalles. Todo parecía normal. La casa estaba bien ubicada, tranquila, y el vecindario se veía decente. Pensaron que habían encontrado el lugar perfecto para empezar esta nueva etapa con su hija, pero las cosas cambiaron la primera noche que decidieron quedarse a dormir ahí. Era ya tarde cuando terminaron de acomodar la cama y las cosas básicas de la cocina. La niña estaba dormida en su cuna, en la habitación que habían preparado para ella. Ellos se acostaron cansados con la tranquilidad de quien finalmente tiene un lugar propio donde vivir. Apagaron las luces y todo quedó en silencio. Pero cerca de la medianoche, empezaron a escuchar algo extraño. Eran los vidrios de las ventanas. Comenzaron a tronar. No era un sonido normal, como cuando hace frío y los materiales se contraen. Era un sonido constante, repetitivo, como si alguien estuviera presionando los vidrios desde afuera. Primero fue la ventana de la sala, luego la de la cocina, después la del cuarto. Él se levantó a revisar, pensando que tal vez era el viento o algún cambio de temperatura. Revisó las ventanas una por una. Todas estaban bien cerradas. No había nada fuera de lo normal. Se regresó a la cama y le dijo a su esposa que seguramente era porque la casa llevaba tiempo sin habitarse, y los materiales estaban reaccionando al calor de sus cuerpos y al uso de la luz. Ella aceptó la explicación, aunque no estaba del todo convencida. Se volvieron a dormir, pero el sonido continuó. Tronidos secos, constantes, durante toda la noche. La niña, por suerte, no se despertó. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, revisaron toda la casa con más calma. Los vidrios estaban intactos. No había ninguna grieta, ninguna señal de que algo hubiera estado presionándolos. Decidieron no darle más vueltas al asunto. Era su primera noche. Estaban cansados, tal vez habían estado más atentos de lo normal a cualquier ruido. Pero la segunda noche fue peor. Otra vez, cerca de la medianoche, empezaron los tronidos en las ventanas. Pero esta vez había algo más. Algo que los hizo sentarse en la cama con el corazón acelerado. Desde el techo, comenzó a escucharse un sonido de rasguños, como si algo con garras estuviera arañando la lámina desde arriba. El sonido era fuerte, desesperado, como si ese algo quisiera entrar a como diera lugar.
Él se levantó de inmediato y agarró un palo de escoba que tenían recargado en la pared. Su esposa lo siguió, cargando a la niña que había empezado a llorar por el ruido. Se quedaron parados en medio de la sala, mirando hacia el techo, escuchando cómo ese rasguño se movía de un lado a otro. Primero estaba sobre la cocina, luego sobre su habitación, después sobre la sala. Y entonces escucharon el golpe. Algo pesado cayó sobre el techo. El sonido fue tan fuerte que sintieron que toda la casa vibró. Y después de ese golpe, los rasguños se intensificaron. Era como si un animal enorme estuviera desesperado por romper la lámina y entrar. Rasguño tras rasguño, sin parar, durante minutos que para ellos parecieron horas. Él quiso subir a ver qué era, pero su esposa lo detuvo. Algo dentro de ella le decía que no lo hiciera, que no era buena idea. Y él, aunque siempre había sido valiente, sintió lo mismo. Una sensación en el estómago, un miedo irracional que lo paralizaba. Era como si algo le gritara en la mente que no se asomara, que no viera lo que estaba ahí arriba. Los rasguños continuaron durante casi una hora. Luego, de repente, todo se detuvo. El silencio que siguió fue todavía peor que el ruido. Era un silencio pesado, incómodo, como si algo todavía estuviera ahí, observándolos, esperando. Ellos no pudieron dormir el resto de la noche. Se quedaron sentados en la sala, con todas las luces encendidas, vigilando cualquier movimiento, cualquier sonido. Cuando amaneció, él subió al techo para revisar. Esperaba encontrar marcas, rasguños en la lámina, algo que explicara lo que habían escuchado, pero no había nada. La lámina estaba intacta, ni una sola marca. Eso lo asustó aún más que si hubiera encontrado algo, porque significaba que lo que fuera que estaba ahí arriba no era algo normal. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada noche era lo mismo. Los vidrios tronando, los rasguños en el techo, y ahora también golpes en las ventanas y en la puerta, como si alguien o algo quisiera entrar desesperadamente. La niña lloraba todas las noches, como si ella también sintiera que algo andaba mal. Ellos apenas dormían, estaban agotados, nerviosos, al borde del colapso. Una tarde, él decidió salir a comer algo con un amigo. Fueron a un puesto de antojitos que estaba cerca, donde una señora mayor vendía quesadillas y sopes. Mientras comían, él le empezó a contar a su amigo todo lo que estaba pasando en la casa. Le habló de los ruidos, de los rasguños, de esa sensación horrible que sentían todas las noches. La señora del puesto que estaba preparando la comida cerca de donde ellos estaban, no pudo evitar escuchar la conversación. En un momento, dejó lo que estaba haciendo y se acercó a ellos. «Disculpe, joven», le dijo. «Sé que no es de mi incumbencia, pero escuché lo que está contando y necesito hablar con usted». Él la miró sorprendido. La señora tenía una expresión seria, preocupada. Se sentó en la banca junto a ellos y le pidió que le contara todo con más detalle. Él le explicó todo otra vez, desde la primera noche hasta la última. La señora lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si todo lo que él decía confirmara algo que ella ya sabía. Cuando terminó de hablar, la señora suspiró profundamente y lo miró a los ojos. «Lo que está pasando en su casa es que están acechando a su niña», le dijo. «Y lo que los está visitando es una bruja». Él se quedó helado. Su amigo soltó una risa nerviosa, pero la señora no sonrió. Hablaba completamente en serio. «Sé que usted no cree en estas cosas», continuó la señora, «pero escúcheme bien. Esa bruja quiere a su hija. Puedo apostar a que la niña no está bautizada, ¿verdad?» Él asintió lentamente. Era cierto. Ellos no eran religiosos y habían decidido que su hija, cuando creciera, podría elegir si quería bautizarse o no. No le veían sentido a hacerlo solo por tradición. «Pues eso es lo que la bruja está buscando», dijo la señora. «Los niños sin bautizar son vulnerables. Ella va a seguir intentando entrar cada noche hasta que lo consiga, y cuando lo haga, se va a llevar a su niña». Él quiso no creerle. Quiso pensar que la señora estaba loca, que eran solo supersticiones de gente mayor. Pero después de todo lo que había vivido en esa casa, algo dentro de él le decía que la señora tenía razón. Su amigo intentó calmarlo, diciéndole que eran tonterías.
Pero él ya no estaba tan seguro. Le agradeció a la señora y se fueron de ahí. Esa noche, cuando llegó a la casa, le contó a su esposa sobre la conversación. Ella tampoco quería creer, pero estaba tan desesperada que estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Y esa noche fue la peor de todas. Apenas oscureció, comenzaron los ruidos. Pero esta vez eran más fuertes, más violentos. El golpe en el techo fue tan brutal que pensaron que la lámina se iba a romper. Los rasguños eran furiosos, desesperados. Las ventanas vibraban con los golpes. La puerta principal sonaba como si alguien la estuviera pateando con todas sus fuerzas. Pero lo peor no era el ruido. Lo peor era la sensación. Dentro de la casa, el ambiente se sentía pesado, opresivo, como si algo maligno estuviera tratando de abrirse paso. Ellos sentían que no podían respirar bien. La niña lloraba sin parar, con un llanto desgarrador que les partía el alma. Él quiso ser valiente. Quiso ir a la puerta, abrir las ventanas, enfrentar lo que fuera que estaba afuera. Pero no podía. Algo lo detenía. Era como si una fuerza invisible le gritara que no lo hiciera, que si abría esa puerta o esas ventanas, algo terrible iba a pasar. Su esposa sentía lo mismo. Ambos estaban paralizados por un miedo que no podían controlar. Esa noche no durmieron nada. Se quedaron abrazados en la cama con su hija entre ellos, escuchando cómo algo los acechaba desde afuera, tratando de entrar. A la mañana siguiente, apenas amaneció, él salió corriendo a buscar a la señora del puesto. La encontró preparando la masa para las tortillas. Cuando ella lo vio llegar con esa cara de angustia, supo de inmediato lo que había pasado. «¿Ya vino anoche, verdad?», le preguntó. Él solo pudo asentir. La señora lo hizo sentarse y le dio un vaso con agua. «Está bien», le dijo. «Todavía hay algo que puede hacer. Pero tiene que seguir mis instrucciones al pie de la letra. Y tiene que hacerlo esta misma noche, porque si no, esa bruja va a encontrar la forma de entrar». Él la miró con desesperación y le dijo que haría lo que fuera necesario. La señora le explicó todo con mucho detalle. Primero tenía que llevar a su esposa y a su hija a dormir a otra casa, que se fueran con algún familiar, donde estuvieran seguras. Él tenía que quedarse solo en la casa para enfrentar a la bruja. Tenía que conseguir ciertas hierbas en el mercado y hacer un ramillete con ellas. Tenía que cerrar todas las ventanas de la casa, asegurarse de que ninguna quedara abierta ni siquiera un poco. En medio de la sala, tenía que poner un plato hondo con agua bendita, y en el centro del plato, una vela blanca encendida. Esa vela no se podía apagar bajo ninguna circunstancia. Después, tenía que subir al techo durante el día, antes de que oscureciera, y regar azúcar con sal por toda la superficie. La señora le explicó que cuando la bruja cayera sobre el techo, como hacía todas las noches, el azúcar con la sal le iba a quemar la piel. Al estar herida iba a necesitar buscar luz para poder curarse, y por eso iba a intentar entrar a la casa con más desesperación que nunca. «La vela en el centro de la sala es su protección», le dijo la señora. «Mientras esa vela esté encendida, la bruja no puede entrar. Pero si se apaga, aunque sea por un segundo, ella va a intentar romper los vidrios para meterse. Por eso tiene que estar atento toda la noche. Y si escucha que empieza a golpear alguna ventana después de que la vela se apague, corra hacia ese lugar y golpee el vidrio desde adentro con el ramillete de hierbas. Tiene que gritarle, tiene que correrla, tiene que demostrarle que esa casa es suya y que ella no tiene poder ahí». Él escuchó todo con atención, memorizando cada detalle. Le agradeció a la señora y se fue directo a conseguir todo lo que necesitaba. Compró las hierbas en el mercado, fue a una iglesia por el agua bendita, compró una vela gruesa que durara toda la noche, y consiguió el azúcar y la sal. Esa tarde, llevó a su esposa y a su hija con la mamá de él, que vivía del otro lado de la ciudad. Les explicó lo que iba a hacer. Su esposa no quería dejarlo solo, pero él insistió en que era lo mejor. Necesitaba que ellas estuvieran a salvo. Cuando regresó a la casa, todavía había luz del día. Subió al techo con las bolsas de azúcar y sal y las regó por toda la superficie, asegurándose de cubrir cada rincón. Después bajó, cerró todas las ventanas con seguro,
Verificó que ninguna tuviera la más mínima abertura. Preparó el ramillete de hierbas y lo dejó cerca de él. En medio de la sala colocó el plato con agua bendita y encendió la vela. Se sentó en una silla frente a la vela y esperó a que oscureciera. Todas las luces de la casa estaban apagadas. Solo la luz de esa vela iluminaba la sala con un resplandor débil y tembloroso. Cuando cayó la noche, al principio todo estaba en silencio. Él miraba fijamente la flama de la vela, tratando de mantener la calma. Los minutos pasaban lentos, eternos. Y entonces, cerca de la medianoche, lo escuchó. El golpe en el techo. Pero esta vez fue diferente. Fue un golpe seguido de un chillido horrible, como el grito de un animal herido. El azúcar y la sal estaban funcionando. Él podía escuchar cómo esa cosa se movía por el techo, raspando, arañando, pero ahora con sonidos de dolor, de furia. Los rasguños eran más desesperados que nunca, y entonces comenzaron los golpes en las ventanas. Primero suaves, como toques, luego más fuertes, como puñetazos. Él se mantenía sentado, agarrando el ramillete con fuerza, sin quitarle los ojos de encima a la vela. De pronto algo lo hizo voltear hacia la ventana de su cuarto, y lo que vio lo dejó helado. Ahí del otro lado del vidrio, había una cara. Pero no era una cara normal. Era el rostro de una mujer vieja, con la piel arrugada y manchada, el cabello largo y sucio. Pero lo peor eran los ojos. No tenía ojos, solo cuencas vacías, oscuras, profundas como pozos sin fondo. Esa cosa lo estaba mirando. O al menos eso sentía él, aunque no tuviera ojos. Lo miraba directo, con una intensidad que le atravesaba el alma. Él no pudo moverse. Se quedó congelado, viendo esa cara horrible durante lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo 2 o 3 segundos. Luego, la cara desapareció. Él respiró con dificultad, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. Escuchó cómo esa cosa empezaba a moverse por las paredes, golpeando cada ventana, buscando alguna forma de entrar. Los golpes eran cada vez más fuertes, más violentos, y entonces, sin ninguna razón, la vela se apagó. El pánico lo invadió. La casa quedó completamente a oscuras. Solo se escuchaban los golpes en las ventanas, ahora más fuertes, más urgentes. Él buscó a tientas el encendedor que había dejado junto al plato, desesperado. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Por fin logró encenderlo y prender la vela otra vez, pero en ese momento, escuchó el sonido que más temía. El vidrio de la ventana de la cocina comenzó a vibrar, como si algo lo estuviera presionando con mucha fuerza, tratando de romperlo. Él agarró el ramillete y corrió hacia la cocina. No pensó, solo actuó por instinto. Llegó justo cuando la ventana empezaba a crujir, a punto de quebrarse. Comenzó a golpear el vidrio desde adentro con el ramillete, gritando con todas sus fuerzas. «¡Fuera de aquí!», gritaba. «Esta es mi casa, aquí no entras, vete, déjanos en paz». Golpeaba y golpeaba el vidrio con el ramillete, sintiendo como algo del otro lado empujaba con la misma fuerza. Podía escuchar gruñidos, sonidos guturales que no parecían humanos. Siguió golpeando, gritando, sacando toda su rabia, todo su miedo, y de repente, todo se detuvo. El silencio regresó, un silencio total, absoluto. Él se quedó ahí parado, jadeando, con el ramillete todavía en la mano. Esperó varios minutos, pero no se escuchó nada más. Se regresó a la sala, se sentó frente a la vela, y no se movió de ahí el resto de la noche, vigilando que no se apagara otra vez. Cuando amaneció, salió de la casa y fue directo con la señora del puesto. Le contó todo lo que había pasado, lo de la cara sin ojos, lo de la vela apagándose, lo de la ventana de la cocina. La señora lo escuchó y al terminar, negó con la cabeza con expresión seria. «Muchacho», le dijo, «hiciste varias cosas mal. Dejaste que la vela se apagara y eso le dio chance de acercarse más. Y cuando golpeaste la ventana, no la corriste completamente. Solo la lastimaste. Y ahora va a querer vengarse». Él sintió que se le caía el alma a los pies. Le preguntó qué podía hacer ahora. «Esperar», le dijo la señora.
Va a pasar unos días tranquila, recuperándose. Pero va a regresar. Y la próxima vez va a traer algo peor. Pasaron 3 días de paz. 3 días donde no pasó absolutamente nada. Él mantuvo a su familia en casa de su mamá, sin atreverse a regresar a esa casa. Pero al 4.º día, pensando que tal vez todo había terminado, decidieron volver. Cuando llegaron a la casa, ya era de tarde. Estacionaron el carro enfrente y cuando iban a bajar, lo vieron. Ahí, sentado en la entrada, justo frente a la puerta, había un perro enorme. Era completamente negro, del tamaño de un becerro. Su pelaje brillaba de una forma extraña, como si estuviera mojado aunque no había llovido. Pero lo que más los aterrorizó fueron sus ojos. Brillaban con un resplandor rojo, como brasas encendidas en la oscuridad. El animal los miraba fijamente, sin moverse, sin ladrar, solo observándolos con esos ojos rojos que parecían ver a través de ellos. Su esposa empezó a llorar. La niña comenzó a gritar. Él dio reversa y salieron de ahí lo más rápido que pudieron. Fueron directo con la señora del puesto otra vez. Cuando le contaron lo del perro, ella suspiró con tristeza. «Ese no es un perro normal», les dijo. «Es un nahual. Lo mandó como advertencia, como venganza por lo que le hiciste. Ya marcó la casa. Su hija ya no puede vivir ahí. Si regresan, ella va a encontrar la forma de llevársela». Esa misma noche, ellos empacaron lo poco que tenían y se fueron de esa casa para siempre. Nunca regresaron, ni siquiera a recoger el resto de sus cosas. Buscaron otro lugar para vivir, más lejos del cerro, y se llevaron a la niña a bendecir con un sacerdote, aunque no fueran creyentes. Durante semanas, él seguía teniendo pesadillas con esa cara sin ojos mirándolo a través del vidrio. Su esposa despertaba en las noches pensando que escuchaba rasguños en el techo, y por mucho tiempo, cada vez que veían un perro negro en la calle, sentían ese miedo helado recorrerles la espalda. La casa quedó abandonada después de ellos. Nadie más volvió a rentarla. Y si pasan por esa zona de Nogales, cerca del cerro, todavía pueden verla ahí, vacía, con las ventanas cerradas, esperando. Esta fue la historia que me mandó el suscriptor. No sé ustedes, pero yo después de escucharla, entiendo por qué hay cosas que es mejor no despertar, y por qué a veces, una casa barata sale muy cara.